Y antes que nada, damos la bienvenida a los amigos. Son muy bienvenidos a este lugar. Escogieron el mejor lugar. Amén. Yo quiero que leamos la palabra de Dios en Lamentaciones. Y en Lamentaciones el capítulo 5. Luego cuando finalicemos, vamos a entonar esa canción a sus pies. Amén. Disculpen, hermanos, Lamentaciones 4. Es que los nervios a uno le ganan. Está un poco extenso, pero vamos a leerlo completo. Amén. Vamos a hacerlo de manera alternada. Cuando hayan encontrado, decimos amén. Dice así: el castigo de Sión consumado, cómo se ha ennegrecido el oro, cómo el buen oro ha perdido su brillo, las piedras del santuario están esparcidas por las encrucijadas de todas las calles. Aún los chacales dan la teta y amamantan a sus cachorros. La hija de mi pueblo es cruel como los avestruces en el desierto. Los que comían delicadamente fueron asolados en las calles, los que se criaron entre púrpuras y abrazaron a los estercoleros. Porque se aumentó la iniquidad de la hija de mi pueblo más que el pecado de Sodoma, que fue destruida en un momento sin que acamparan contra ella campañas. Sus nobles fueron más puros que la nieve, más blancos que la leche, más rubios eran sus cuerpos que el coral, su talle más hermoso que el zafiro. Oscuro más que la negrura es su aspecto. No los conocen por las calles, su piel está pegada a sus huesos, seca como un palo. Más dichosos fueron los muertos a espada que los muertos por el hambre, porque estos murieron poco a poco por falta de los frutos de la tierra. Las manos de las mujeres piadosas conocieron a sus hijos propios hijos les dieron de comida en el día del quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Cumplió Jehová su enojo, derramó el ardor de su ira y encendió en Sión fuego que consumió hasta sus cimientos. Nunca los reyes de la tierra ni de todos los que habitan en el mundo creyeron que el enemigo y el adversario entrara por las puertas de Jerusalén. Es por causa de los pecados de sus profetas y las maldades de sus sacerdotes, quienes derramaron en medio de ella la sangre de los justos. Titubearon como ciegos en las calles, fueron contaminados con sangre, de modo que no pudiesen tocarse sus vestidos. Apartaos, inmundos, les gritaban, apartaos, apartaos, no toquéis. Huyeron y fueron dispersados. Se dijo entre las naciones, nunca más morarán aquí. La ira de Jehová los apartó, no los mirará más. No respetaron la presencia de los sacerdotes, ni tuvieron compasión de los viejos. Aún han desfallecido nuestros ojos esperando en vano nuestro socorro. En nuestra esperanza aguardamos a una nación que no puede salvar. Cazaron nuestros pasos para que no anduviésemos por nuestras calles. Se acercó nuestro fin, se cumplieron nuestros días, porque llegó nuestro fin. Ligeros fueron nuestros perseguidores más que las águilas del cielo. Sobre los montes nos persiguieron, en el desierto nos pusieron emboscadas. El aliento de nuestras vidas, el ungido de Jehová, de quien habíamos dicho, a su sombra tendremos vida entre las naciones, fue apresado en sus lazos. Gózate y alégrate, hija de Edom, la que habitas en tierra de Uz, aún hasta ti llegará la copa, te embriagarás y vomitarás. Se ha cumplido tu castigo, oh hija de Sión, nunca más te hará llevar cautiva, castigará tu iniquidad, oh hija de Edom, descubrirá tus pecados. Vamos a cantar ese coro. Me parece muy bonito y muy oportuno para cantarlo en esta noche. A los pies de Dios está todo, a los pies de Dios encontramos todo. Amén.
pies, arde mi corazón, a tus pies, te entrego lo que soy, este lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies, a tus pies. Arde mi corazón, a tus pies te entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Y allí permaneceré postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Oh, oh, no hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Oh, oh. Amén. Hermanos, pueden estar cómodos. Bueno, hermanos, vamos a empezar hablando acerca del profeta Jeremías. El profeta Jeremías es conocido como el profeta llorón,
pero es que no le faltaban razones suficientes para conocerse como el profeta llorón, el de las lamentaciones. Yo les cuento qué pasó con Jeremías. Jeremías fue llamado desde niño a servirle al Señor en una situación en que el pueblo de Israel estaba en la peor condición, en una de las peores que ha tenido, no porque estuvieran cautivos, no porque estuvieran pasando hambre, de hecho así no fue, sino porque el pueblo de Israel en ese momento estaba alejado de Dios, estaba alejado en gran manera, estaba tan alejado que preferían servirle a Baal y a otros dioses antes que al Señor Jesús, antes que a Jehová. Y entonces Jeremías muchas veces se rehusó para hablar al pueblo, a Jerusalén. Jeremías muchas veces le dijo al Señor que no, pero el Señor le insistía y le insistía. Y yo analizaba este pasaje y yo digo, hay muchos hermanos que dicen que el Señor le habla a uno no solo una vez, cuando predica, le habla al predicador 2 veces, no, a mí me habló más. A mí me habló más porque yo cada que leía esta historia, yo decía, Dios mío, es tanto el amor que Jeremías tenía por el Señor que a pesar de las pruebas, él seguía predicando. Claro que en este momento no me voy a basar mucho en la historia de Jeremías. Él predicó durante 40 años y Jeremías nunca vio que ninguna persona se arrepintiera. ¿Usted se imagina, hermano, un pastor predicando 40 años y que ningún hermano se bautice? Que ningún simpatizante llegue a los pies del Señor. Si hay hermanos que están un año en una iglesia y no ven de pronto que estén llegando amigos o que no ven el fruto, por así decirlo, y piensan, pero ¿qué me está pasando? Y Jeremías 40 años predicando y no veía el fruto. Entonces, pero Jeremías les predicó. Jeremías cumplió con ese propósito que Dios lo había llamado y era anunciar la destrucción de Sión. Y para Jeremías fue duro porque Jeremías sabía que eso se iba a cumplir. Jeremías nunca dudó ni un segundo en que Sión iba a ser destruida. Jeremías siempre tuvo esa seguridad y le rogó al Señor muchas veces que tuviera compasión. Y el Señor le dijo, dígale a mi pueblo que se arrepienta, dígale a mi pueblo que me busque, dígale a mi pueblo que se vuelvan a mí, que ya no adoren más a esos dioses ajenos, que me adoren a mí. Pero ¿sabe qué es lo que más me llama la atención, hermanos? Que los que estaban en desobediencia no eran los babilonios, no eran los otros pueblos, era el propio Israel. Estaban en desobediencia, hermanos, y tantas veces le juraron a Dios fidelidad. Usted no se imagina cuántas veces se acercaron a Jeremías a decirle que esta vez sí se arrepentían. Y Jeremías otra vez volvía y pedía misericordia por el pueblo, por la ciudad de Jerusalén, pero el pueblo otra vez iba y adoraba a esos dioses. Entonces, hermanos, si usted prestó atención a lo que leímos hace un momento, acerca de cuando ya se cumplió la palabra del Señor, de cuando ya se cumplió lo que había predicado Jeremías por esos 40 años acerca de la destrucción de Jerusalén. Si usted prestó atención, hermano, usted se pudo haber dado cuenta que la situación de Jerusalén no es nada comparable con lo que se vive ahora, no, fue mucho peor, porque es que Jerusalén fue totalmente destruida. Los que no murieron a espada, murieron por hambre, por inanición. Hermanos, y cuando uno tiene hambre y uno no ve la hora de comer algo, así sea, no sé, una agüita con limón, una agüita de panela, cuando uno tiene hambre, uno es desesperado. Ustedes se imaginan ellos, tanto así que las madres prefirieron comerse sus hijos. Hermano, ¿usted se imagina comiéndose su hijo? ¿Usted se ha puesto a pensar eso? Yo pensaba en eso y yo decía, Dios mío, tanto que Jeremías comparó las madres como las avestruces. ¿Por qué? Porque las avestruces llegan y ellas ponen sus huevos y ellas abandonan los huevos. Y los machos son los que quedan a cargo de los huevos. Pero si ellos perciben que hay algún peligro, ellos huyen. A ellos no les importan sus crías.
Y así comparó el profeta Jeremías a las madres de esa época, porque era tanta el hambre, era tanta la destrucción, que el pueblo que la ciudad de Jerusalén estaba completamente destruida. También dice la palabra de Dios que Jerusalén era como, bueno, no recuerdo muy bien el lugar, pero estudié un poco y decía que era como si hubieran pisado uvas, como si hubiera mosto sobre la tierra, de la sangre que había. O sea, era algo impresionante. Pero me quiero concentrar, quiero que nos centremos en esta noche, en este versículo 1 del capítulo 4, donde dice: cómo se ha ennegrecido el oro, cómo el buen oro ha perdido su brillo. Las piedras del santuario están esparcidas por las encrucijadas de todas las calles. Hermano, yo me ponía, hace mucho tiempo que el hermano Carlos Álvarez me mostró ese versículo. Yo creo que yo nunca me imaginé predicando de ahí, pero él me lo mostró y a mí desde ese día a mí me llamó la atención ese versículo. Yo dije: las piedras del santuario están esparcidas, cómo se ha ennegrecido el oro. Y comparándolo en este momento con la iglesia, hermanos, ustedes cuántos de los servidores que veían hace tiempo, que servían en el altar, que predicaban, ahora ya no los vemos. ¿Cómo se ha ennegrecido el oro? Hermanos, para que el oro se ennegrezca, el oro no se vuelve negro porque no lo usen. El oro se vuelve negro es porque no lo usen. ¿Usted puede creer eso? El oro, entre menos lo use, si usted lo guarda, el oro se empieza a corroer, se empieza a oxidar. El oro es un material que es muy manejable, pero que no se mezcla fácilmente ni con el agua ni con el oxígeno. El oro es muy difícil de que se ponga negro, pero por las personas que no lo usan, él se puede oscurecer. Ahora, las piedras del santuario están esparcidas, hermano. Las columnas del santuario estaban por las esquinas de las calles, decía Jeremías. Jeremías, dice la Biblia, que subió a una colina y se sentó contemplando la ciudad arruinada, y fue cuando pronunció las lamentaciones. Hermano, póngase a mirar usted, si Jeremías estuviera en este tiempo y digamos que se ponga a mirar sobre Medellín, ¿usted qué cree que vería Jeremías? Y no nos vamos tan lejos, que Jeremías se ponga a mirar la iglesia del Señor, que Jeremías se ponga a mirar que los hermanos que antes servían con tanto anhelo ya no están. A mí me parece inconcebible. Y hermano, yo en esta noche, yo no quiero hablar con los que le han sido fieles a Dios, no. Yo no quiero hablar con los que se han guardado por años, que le han servido al Señor con gratitud, con humildad, que a pesar de las pruebas se han dejado guiar por la mano del Señor. No, esta noche la predicación no es para ustedes y me van a disculpar. Esta noche la predicación que el Señor puso en mi vida, porque la puso en mi vida, es para los que tal vez alguna vez le hemos fallado al Señor, para los que una vez preferimos adorar quizás a otro Dios. No digamos que Baal, no digamos que nos fuimos y estuvimos en el mundo revolcándonos, no. Esta noche la predicación es para los que de alguna manera han dejado su servicio, han dejado que se opaque el oro que hay en sus vidas, han dejado que muchas cosas opaquen esa vida, ese servicio, ese ministerio. Hermano, es que yo me ponía a mirar y yo me acordaba de tantos. Y hermano, ¿y sabe qué? Yo me veía allá porque yo una vez descuidé mi ministerio. Y yo le lloraba al Señor y yo le decía: Señor, tenga misericordia de mí. Yo quiero servirle a usted. Yo quiero entregarle mi vida. Ustedes no saben cuántas veces yo lloré. Es más, si lo saben, yo creo que aquí muchos se acuerdan cuando yo me pasaba y me arrodillaba y le decía al Señor: Señor, tenga misericordia de mí, yo le quiero servir. En mí se había perdido ese brillo que una vez el Señor había puesto. Hermano,
Y yo creo que así como yo, habían muchos. Y hay en este momento. Vamos a leer un pasaje de la Biblia, que es Mateo 23:37. Donde hasta el mismo Señor Jesús, yo pienso que Él trajo a la memoria los días de Jerusalén cuando Él dijo este versículo, este pasaje, Mateo 23:37, y dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junto a sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Hermano, el Señor Jesús siempre le ha hablado a Israel. El Señor Jesús siempre ha sido insistente. El Señor Jesús siempre le habló, pero a Israel no le bastaba. A Israel no fue suficiente con que les anunciaran por 40 años, hermano. Israel tuvo que esperar y ver que el pueblo de Babilonia los llevaba cautivos. Hermano, esperar llegar a ese extremo, uno verse cautivo por un rey que no es el suyo. Usted salir de su ciudad donde lo tiene todo. Es más, ellos habían desobedecido al Señor porque el Señor les había dicho: por 7 años dejarán de cultivar la tierra, porque la tierra de Israel ha sido muy fructífera, y ellos la siguieron cultivando. Hermanos, y cuando vino la escasez, cuando ellos no podían salir de la ciudad porque estaban rodeados, ellos veían cómo sus enemigos cultivaban la tierra y se comían los frutos del campo que ellos tenían, de lo que el Señor les había dado, y ellos veían cómo los demás disfrutaban. Pero para Israel hasta el momento todavía no era suficiente. Hermanos, le mataron a sus hijos, acabaron con el pueblo, destruyeron el templo, lo quemaron, a uno los mataron a espada, a otros los dejaron morir de hambre, y a Israel no fue suficiente, hermano. Tuvieron que ser cautivos, tuvieron que estar en un lugar por 70 años. Hermanos, un cautiverio de 70 años, ¿usted se imagina? Hermano, y hay veces llega la prueba y nosotros decimos: no, yo no soporto. No, yo no soporto, yo evangélico no me vuelvo, porque es que si me vuelvo evangélico a mí me va a llegar la aflicción. Yo veo que todos los evangélicos son unos arruinados. Israel también pensó así. Si estamos con Dios, ellos no pensaron en que Dios los había sacado de Egipto. Ellos no pensaron en que el Señor tantas veces los había liberado. Ellos pensaron en irse detrás de otros dioses. Y fueron cautivos, hermano, y sufrieron y pasaron muchas cosas. Hermano, y si usted se pone a ver, en este momento en la iglesia hay hermanos que están siendo cautivos, que se les ha predicado, que se les ha dicho que Jesucristo viene, que se les ha dicho que no sean desobedientes, que se les ha dicho que guarden la palabra del Señor. Y me disculpan, y yo sé que esta palabra es dura porque a mí también me tocó la vida, a mí también el Señor me habló. Es más, yo sentí hasta que me iba a enfermar de la preocupación que tenía de ese tema, porque yo decía: es muy duro, pero es verdad, hermano. Hay hermanos que se han ido de la iglesia porque un chicle se les pegó del pantalón. Hay hermanos que se han ido de la iglesia porque no los saludaron. Hay hermanos que se han ido de la iglesia porque en la iglesia no es divertido, no es como el mundo, no es como otras iglesias. Hermano, es que el Señor no nos llamó para ser felices. El Señor nos llamó fue para que fuéramos salvos. Amén. El Señor nunca nos prometió a nosotros felicidad en este mundo. En ningún mensaje del Señor Jesús dijo que nosotros íbamos a ser felices. El Señor Jesús prometió fue salvación. Cuando el Señor sanaba a los enfermos, lo primero que les decía es: ¿qué quieres que te haga? Pero cuando ellos decían: quiero ser sano, Él decía primero: sé salvo. Él decía primero: sé salvo. El Señor no quiere que nosotros estemos aliviados para disfrutar de este mundo, no. El Señor quiere que le sirvamos con un corazón agradable.
Hermano, que no, yo no voy a la iglesia porque es que yo tengo muchas ocupaciones. Es que yo no voy a la iglesia porque yo estoy muy enfermo. Es que yo no voy a la iglesia porque estoy pasando hambre. Hermano, y entonces te vas a dejar llevar de Babilonia. Hermano, te vas a dejar llevar cautivo a Babilonia. Te vas a dejar llevar a gobernar por otro rey. Vas a desear que otro rey sea el que te gobierne a ti tu vida, porque estás pasando hambre. Yo sé que es duro, hermanos, pero ¿a quién más? ¿A quién vamos a acudir? Sino a Jesucristo. Yo no voy a la iglesia porque es que allá no tienen amor. Yo no voy a la iglesia porque es que allá yo no me siento cómodo. Esa iglesia es muy poca cosa para mí. Yo necesito es algo mejor. Yo necesito son los lujos que ofrece Cas Luna, que ofrece Dante Gebel. Yo necesito es ir a una iglesia que me predique a mí que yo voy a prosperar económicamente. Claro, estás dejándote llevar por Babilonia. Te estás dejando arrastrar por Babilonia. Tanto que le prometiste al Señor que te ibas a consagrar a Él. Tantas veces que has pasado al altar y le has dicho: Señor, hasta aquí llegué yo con este problema, hasta aquí llegué yo, Señor, ya no más. Y cuando sales a la calle, se te olvidó lo que le prometiste al Señor. Se te olvidó de dónde te sacó el Señor. Se te olvidó que te puso en lugares altos. Se te olvidó que te sentó con príncipes. Jeremías no estimó eso. Jeremías era un profeta y pudo haber hecho como los demás profetas, haberse dejado seducir por el mundo. Pero Jeremías, ¿qué dijo? Señor, me sedujiste, Señor. Fuiste más fuerte que yo. Fuiste más fuerte que yo. ¿Para cuántos? ¿Para cuántos el Señor es más fuerte que la debilidad? ¿Para cuántos el Señor es más fuerte que la aflicción? ¿Para cuántos el Señor es su pan de cada día? Así no tengas que comer en la casa, así no tengas con qué pagar el arriendo. Eso es duro, pero yo he visto la mano del Señor obrando. Yo la he visto en mi vida. Yo he visto que el Señor restaura. Israel, el pueblo del Señor, estaba siendo cautivo. Y llegó un momento en el que Daniel, hermanos, a Daniel le tocó. Él se puso a estudiar la palabra de Dios y él empezó a atar cabos y dijo: son 70 años, los 70 años se han cumplido. Y empezó a orar a Dios, empezó a orar al Señor. Y no había terminado de orar cuando el ángel Gabriel ya le estaba diciendo: ya tienes la respuesta de Dios. Ya tienes la respuesta del Señor. Lo que tú estabas pidiendo, ya lo tienes. Jerusalén va a dejar de ser cautiva, pero tienen que pasar un proceso. Tienen que volver y tienen que edificar nuevamente el templo. Ay, hermano, los ancianos que habían conocido de la casa de Dios no se iban a conformar con un sustituto babilónico. Ellos no se iban a conformar con una iglesia mediocre, con un templo mediocre. Ellos conocían. Y empezó el proceso. Y ellos llegaron a Jerusalén. Hermano, y me llamó la atención que decía que los jóvenes habían dejado sus canciones, que los ancianos habían colgado sus arpas. Y cuando llegaron a Jerusalén intentaron cantar y solo pudieron llorar. Hermano, tal vez estás llorando en este momento porque necesitas restaurar tu templo. Tal vez ni siquiera puedes cantar. Es probable que ni siquiera puedas hablar. Como Ana ni siquiera podía hablar cuando se dirigía al Señor. Es probable que tu proceso sea tan duro que tengas el arpa por allá en un sauce, como decía el profeta Jeremías. Es probable
que estés pasando una situación tan dura que no puedas ni siquiera dirigirte al Señor Jesús. Es probable, hermano, pero los ancianos de Israel pensaban: nosotros solo hemos aportado carnalidad, nosotros quizás no tenemos derecho a reconstruir el templo del Señor Jesús. Y llega Esdras y empieza a llorar y a arrepentirse porque Daniel había pedido perdón al Señor, y Esdras otra vez comienza a llorar, y el pueblo se reúne con Esdras y empiezan todos a llorar y a elevar una oración al Señor Jesucristo, porque Él es Dios. Amén. Y empezaron a llorar y empezaron a construir el templo y empezaron a poner las piedras que habían derrumbado los babilonios. Dios tocó el corazón del rey Ciro, el rey de Persia, y mandó edificar nuevamente el templo, que lo reconstruyeran. Hermano, y empezó la construcción, y así no pudieran cantar, ellos empezaban y tenían un anhelo por ver la casa del Señor otra vez en pie, otra vez arriba. Ellos querían ver otra vez ese oro brillando, y tanto así que el rey mandó a recoger oro. Recojan oro entre la gente, recojan lo más preciado que tengan, hagan una colecta y empiecen a construir el templo del Señor Jehová, porque Él es Dios. Así dijo el rey Ciro, porque Él es Dios, y empezó a construir el templo. Y ellos vivieron un proceso, hermanos, pero en esta noche, como ya hemos leído anteriormente, hermanos, si tu oro se ha ennegrecido porque no lo estás usando, tú eres una piedra preciosa, pero la estás dejando guardada. Hermano, reconstruye tu ministerio, que para eso te llamó el Señor. El Señor no te llamó a estar sentado en esa silla. El Señor te mandó, fue a predicar su palabra. El Señor te llamó un día, pero no te llamó a calentar un puesto. A mí tampoco me llamó a calentar un puesto, y créanme que el Señor me ha tocado. Y yo me acordaba de las muchas veces que yo rechacé al Señor, de las veces que yo decía que yo no quería volver a servir, porque yo lo decía. Y yo me acordaba y hablaba con alguien hoy, y casualmente me decía: yo, cuando me dicen que sirva, ya no lo hago, porque cuando a uno no lo ponen, cuando a uno lo dejan de usar, ya uno después no quiere. Ya uno después no quiere. Porque, hermano, porque está oxidado, porque se perdió ese brillo, ese anhelo. Hay una canción que dice: ¿acaso murió aquel amor que había en tu corazón? ¿Acaso no crees que soy el mismo de ayer y de hoy? Hermano, yo no sé, pero yo me aferro a las promesas del Señor. Yo no quiero ser castigada por mi desobediencia, porque el Señor tuvo misericordia de mí, porque el Señor me sacó de un lodo cenagoso. Yo tal vez pensaba: yo no tengo de qué arrepentirme, pero en el campamento pasado yo decía: bueno, yo ya le pedí perdón al Señor, yo ya siento que estoy bien, pero había algo en mí que no me dejaba. Y entonces el pastor empezó a predicar y decía: es que para que usted cambie, usted tiene que sentir el perdón de Dios en su vida. Usted tiene que sentir que Dios ya lo perdonó. Usted tiene que sentir que ya no es igual, hermano. Y entonces me metí en la presencia de Dios. No me olvido, fue una experiencia maravillosa. Me metí en la presencia de Dios y recuerdo la sensación tan bonita que fue cuando yo sentí que Dios a mí me perdonó, que Dios a mí me limpió nuevamente, que Dios me quitó el óxido que tenía. Dios a mí me restauró en ese campamento. Yo viví un proceso, sí, yo lo viví, me costó, fueron lágrimas. Yo creo que mi familia es testiga, mi mamá es testiga, que yo decía:
yo no quiero volver a esa iglesia. Pero Dios a mí me restauró, me devolvió las ganas de servirle. Y ahora solo me queda agradecimiento. No me importa que no tenga que comer, no me importa que no tenga pasajes, no me importa. A mí me importa servirle a mi Cristo. Que vienes de San Javier, que es esa perdedera de plata, no importa. Yo a mi Cristo le sirvo con el corazón. Yo a mi Cristo le sirvo con el alma. Y tal vez para muchos no tenga sentido que usted se venga de otro barrio a servirle al Señor. Tal vez para muchos eso es algo ilógico. Pero a mí el Señor me llamó y me dijo: Noralba, este año vas a trabajar con adolescentes. ¿Y qué importa que no estemos viendo el fruto? O que quizás nosotros no lo percibamos. ¿Qué importa a mí? Yo sé que me llamó el Señor. Hermano, a ti te llamó el Señor. Hermano, ¿usted cree que el Señor se sacrificó por usted para que usted se sentara a lamentarse? No, hermano, yo te invito en esta noche. Aquí hay un altar, hermano. Ven y reconstruye tu templo. Que las piedras están tiradas por las calles, que ya no oras. ¿Qué importa, hermano? Ven y reconstruye tu ministerio. Ven, reclama lo que el Señor un día te dio. Otra persona no te lo va a quitar. Amigo, yo no sé si usted en esta noche estaba pensando en venir acá, pero Dios te llamó. Dios te llamó como Jeremías. Dios te llamó y te está diciendo: ven, que yo te voy a volver una pieza de oro. Yo te voy a volver mejor que como estás. El mundo solo te ofrece cobre, solo te ofrece metales que no tienen valor, pero yo te ofrezco volverte como una joya preciosa. Yo te ofrezco lo mejor de mí. Por eso di mi vida en la cruz del Calvario. Por eso di mi vida por ti. Tú eres muy valioso para mí. El mundo te dice que no, que tú no vales nada. El mundo te dice que tú no tienes significado en esta tierra, que para qué estás vivo. Dios te dice: sí, tú vales. Tú me costaste a mí todo. Tú me costaste a mí hasta lo más adentro de mis entrañas. A mí me doliste. Hermano, reconstruye tu ministerio hoy. Dios te está llamando. Y Cristo viene. ¿Y qué le vas a decir? Yo me quedé sentado lamentándome. Yo me quedé porque yo no sabía qué hacer. Yo no sabía predicar. Yo era como un niño. No, ven, hermano, el Señor te dotó. Oh, hermano, yo no voy a predicar más, pero yo sí voy a invitar a que si usted, hermano, usted siente que ya no era como antes, que ya usted no ora como antes, ya usted no madruga a orar como antes, hermano, no te quedes indiferente. Yo te invito para que tú pases este altar y tú le digas: Señor, yo no me comprometo contigo. Yo no me comprometo. Yo simplemente lo voy a hacer. Yo simplemente voy a asumir lo que tú me dijiste un día. Oh, hermano, es valioso estar en las manos del Señor. Pero más valioso es poner tus capacidades a su servicio. Hermano, por favor, no te desmayes. No te quedes en el camino viendo cómo otros pueden y tú no. Hay gente que está necesitando una restauración completa, y yo lo sé que en esta noche hay alguien no quiere pasar acá porque siente que se va a comprometer. No quiere venir acá porque sabe que el Señor, si Él pasa acá, le va a decir: yo te voy a restaurar, y tiene miedo. Y tiene miedo que el Señor lo restaure. Pero con el Señor no hay nada que perder. Pero con el Señor todo es garantizado. Tiene garantía de por vida y por la eternidad. Gloria a Dios.